Estamos en este inicio solemne de este segundo congreso y si os dais cuenta, en la oración hemos invocado la alegría del resucitado y preside nuestra asamblea una bellísima imagen también producto de la tierra, de la cofradía de San Juan Evangelista de Jumilla, que procesiona el domingo de Resurrección con esa imagen del maestro Hernández, José Hernández, y está simbolizando para nosotros una apuesta decisiva. La religión cabe en la escuela, el crucifijo cabe en la escuela y el resucitado cabe en la escuela. Y si no es de una manera, estará de otra. Y si no, estaremos nosotros crucificados que resucitan como profesoras y profesores, como educadoras y educadores cristianos. Tengo el gusto de presentar en esta mesa a las personas que representan las instituciones que hay detrás de este congreso. La diócesis de Cartagena, presidida por nuestro obispo, nuestro querido don José Manuel Lorca. La Santa Sede, al servicio de la Santa Sede, la Congregación para la Educación Católica envía al secretario Monseñor Sani, bienvenido, benvenuto. Y también la Consejería de Educación, la mayoría de nosotros, de un modo o de otro, estamos en la escuela pública o estamos en la escuela católica o en la escuela de iniciativa social, soportada y financiada con fondos públicos. Don Manuel Marcos, secretario general de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, también ocupa su lugar en esta mesa. Hay una dignísima representación de autoridades en las primeras filas, luego tendremos el gusto de saludarlas, pero le pasamos ya la palabra a don Manuel Marcos, que seguramente tiene mucho que decir, porque como sabemos este congreso tiene mucho que ver con la reforma educativa impulsada por la Ley Orgánica de Mejora y de la Calidad de la Enseñanza, la LOMCE, tiene mucho que ver con la alegría de educar, que es la alegría del Evangelio. Quiere recordar este congreso el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, mujer de letras y mujer de fe, como nosotros, hombres y mujeres de fe y de cultura, y también queremos conmemorar, adelantándonos a los 50 años de la Declaración Conciliar Gravissimum Educationis, que precisamente en este 2015 se conmemora el 50º aniversario. Tiene la palabra don Manuel Marcos. Monseñor Lorca Planes, don José Manuel, obispo de nuestra diócesis, Monseñor Vicenzo Zani, secretario de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, don Juan Carlos García Domene, resto de autoridades eclesiásticas presentes, representantes de los sindicatos del profesorado AMPE y CESIF, señoras y señores ponentes que hay presentes también, maestras, maestros, profesoras, profesores, que van a participar en este segundo Congreso Internacional sobre el futuro de la enseñanza de la religión. Lo que yo quiero en primer lugar es saludarles de forma muy afectuosa en nombre del señor consejero de Educación de nuestra comunidad autónoma, don Pedro Antonio Sánchez, y además decirles que para mí es una verdadera satisfacción poder compartir con todos ustedes este inicio de este congreso. Y además lo hago dándoles, en nombre del Gobierno regional, la bienvenida a la región de Murcia a aquellos que nos acompañan desde fuera, y les agradezco sinceramente que hayan elegido esta región para celebrar este encuentro que, conforme ha dicho, está enmarcado en un momento muy especial para el mundo católico, con dos celebraciones que son históricas, como se han comentado, el 50 aniversario de la clausura del Congreso Vaticano II y el 500 aniversario, en este caso, del nacimiento de una de nuestras grandes de España, Santa Teresa de Jesús. Yo quiero, al preparar esta intervención, me vino inmediatamente a la cabeza la advertencia de Javier Zubiri cuando pronosticaba el fracaso de todo aquel que quiera disertar sobre religión. Espero que no sea así, pero ante lo sagrado como es esto, pues lo más seguro es descalzarse y guardar silencio, pero en todo caso, como quiera también que nuestro Papa Francisco ha convocado un jubileo, pues yo espero que me escuchen con misericordia, y si no con misericordia, al menos con... Sí, no se oye nada. Pues... ¿se oye? Ahora sí. Pues con el permiso de todos tengo que empezar otra vez, porque como si no usted quiera. Disculpas, pero sí, decía, después de saludar a las autoridades presentes, que les pedía benevolencia, al menos, por el Papa Francisco ha convocado en este caso
el jubileo, y si no, al menos con benevolencia. Quería decirles que, ahora ya, yo creo que pocos son hoy los que discrepan del diagnóstico emitido por el Papa Benedicto XVI al poner de relieve que nos encontramos ante una emergencia educativa mundial. La solución apuntada entronca, y no puede ser de otro modo, entiendo yo, con lo mejor de la tradición de la Iglesia, y por ejemplo con las palabras que el Papa San León decía hace bastantes siglos y que venía a decir que reconoce, cristiano, tu dignidad. Yo creo que hay que despertar a cada hombre para que se haga consciente de la gran riqueza que tiene, porque el propósito esencial de toda educación es la formación de la persona con el fin de capacitarla para vivir con plenitud y aportar su contribución al bien de la comunidad. Pienso en que desde luego no es este el sitio para insistir en que una educación que negase u ocultase las raíces de las que la vida se nutre de sentido sería fuente de un reduccionismo que sería asfixiante, además inhumano, porque dejaría sin explotar parte, desde luego quizás lo mejor, de lo que nos constituye como humanos. Evitando también el error opuesto, es decir, ese que consiste en intentar que lo importante, lo esencial, lo invada todo, hasta el punto de anular la especificidad, la autonomía de ciertos ámbitos. Por expresarlo en una terminología un poco clásica, la gracia no anula la naturaleza, sino que la supone. Viene esto a colación porque la inserción de la religión cristiana en el contexto de un sistema educativo la convierte en una asignatura más junto a otras asignaturas. Y me pedía el consejero de Educación, hablando con él, que les dijera que, por desgracia, en este tema nos encontramos muy solos en la defensa de la enseñanza de la religión en nuestras aulas como un derecho fundamental que lo es. Así es, mientras otros siguen empeñados en dejar la religión fuera del currículo y del horario escolar, prometiendo las reformas necesarias para ello, incluso la reforma de la Constitución y del acuerdo con la Santa Sede, yo quiero destacar esta tarde que el desarrollo de la asignatura de la religión católica en el nuevo contexto que contempla la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que es el motivo que reúne aquí esta tarde, ha supuesto, entiendo yo, novedades importantes en un sentido bien diferente del que les apuntaba. Bien sé también que esta norma, lo hemos comentado en alguna ocasión, no ha satisfecho en su totalidad, pero yo les aseguro que esta ley va a suponer, y supone ya de hecho, la gran oportunidad para la enseñanza de la religión católica. Después de estar muchos años, diría yo, casi pidiendo perdón para poder ser impartida, la asignatura de religión se recupera a todos los efectos en la vida escolar y en el expediente del alumno para su promoción, para sus becas o para sus medias. Sé que es un desafío académico después de este tiempo de prácticamente silencio en el que el sistema tenía introducida esta asignatura, en el absoluto silencio. Es un derecho constitucional, insisto, apoyado por la última encuesta, además del CIS, por poner un ejemplo, es solo un ejemplo, en la que el 83% de los españoles se declaraba católico. Según los datos que tiene la Consejería de Educación y también de la Delegación de Enseñanza del Obispado de Cartagena, cuyo representante y en buena parte responsable de este congreso, don Juan Carlos García Doménez, nos acompaña, 7 de cada 10 familias quieren que sus hijos estén en el sistema, 7 de cada 10 familias de los que sus hijos estén en el sistema público, quieren para ellos la asignatura de religión porque la consideran imprescindible para su desarrollo integral. El 70% de los alumnos de los centros públicos de nuestra región, por lo tanto, quiere dar religión. Se impone, pues, entiendo yo, el sentido común y dar a esta materia el lugar que le corresponde por historia, por cultura y porque, además, así lo dice nuestra propia Constitución en su artículo 27.3, que garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y también
lo garantizan los vigentes tratados internacionales firmados por nuestro país. Los padres tienen derecho a decidir sobre la formación religiosa y moral de sus hijos, y las administraciones, a la que yo represento aquí, la de la comunidad autónoma en este caso, tenemos la obligación de facilitar los medios para que se cumpla ese derecho. Además, sin conocer la religión católica será sin duda difícil comprender la historia de España, incluso el entorno actual, y yo añadiría algo más, las razones de nuestra propia existencia incluso. En definitiva, lo que hace la ley es recoger una sensibilidad que es inherente a la propia realidad del individuo como persona y como parte de una historia y una cultura. Con fecha 24 de febrero pasado, el Ministerio de Educación hacía público, a través del boletín, el currículo de la enseñanza de la religión católica de educación primaria y de la educación secundaria obligatoria, donde queda demostrado que contribuye de forma directa a la adquisición de las competencias como, por ejemplo, en comunicación lingüística a través del trabajo de los diferentes textos bíblicos y su riqueza de expresión y simbología. También al desarrollo de la competencia cultural y artística, ya que pone sobre la mesa, todos lo sabemos, el estudio continuo de tantas y tantas obras de arte, tanto de patrimonio como de nuestra propia historia también. También resaltaré la contribución hacia la competencia para la autonomía e iniciativa personal, y cito la ley en este caso, ya que desarrolla en el estudiante el verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potenciales, de su dignidad y de su sentido. Así, igual que estos tres ejemplos, con todas y cada una de las competencias recogidas en la normativa educativa. En definitiva, yo pienso sinceramente que en estos momentos hay que felicitarse por haber podido poner sobre la mesa que la enseñanza religiosa tiene relevancia educativa, merece estar como materia evaluable y así ha quedado demostrado. Y yo, paralelamente, además, quiero pedir el reconocimiento a la gran labor de profesores y de maestros de religión que han sabido sortear dificultades y que han estado ahí, a pesar de estar cuestionados por algunos frentes, tanto sociales como políticos e incluso docentes. Vaya pues mis palabras de agradecimiento y de homenaje a los aproximadamente 300 profesores que estáis presentes en este congreso, llegados de Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, también a los de nuestra región, como es lógico, porque además de la labor académica, os habéis mantenido firmes en vuestra misión y vocación, creyendo y apostando por los grandes valores de justicia, de solidaridad, de respeto, de tolerancia, que sin ninguna duda encierra la religión. Enhorabuena, por lo tanto, mucha suerte y que Dios mantenga vuestra vocación, vuestro entusiasmo, vuestra alegría para seguir educando, transmitiendo conocimientos, transmitiendo valores cristianos tan necesarios para defender la vida y las familias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Manuel. Sin duda que sabemos de la intención, de las declaraciones y de los principios. Nos quedan cosas pendientes, particularmente son conocidas en secundaria y en bachillerato, pero entendemos que es el momento de articular, más allá de los borradores que circulan, matizar algunas cuestiones que quedan en el aire. Es tiempo todavía de afinar y de que esa melodía suene perfectamente armónica. Muchísimas gracias. Como les decía, está con nosotros Monseñor Vincenzo Sani, al que le hemos invitado particularmente para la primera ponencia, pero también tiene un saludo personal que hacer en este momento y que escuchamos con gusto. Hablará un itañolo perfecto, que es esa mezcla que hacemos los españoles cuando vamos a Italia o los italianos cuando vienen a España. Si prestan oído, él ha hecho un esfuerzo enorme por hablar en español y seguro que verán que la elegancia del norte de Italia ya está entre nosotros. Buenas tardes, don Manuel Marcos Sánchez Cervantes, secretario general de Educación, Cultura y Universidades de la CARM, Excelencia Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, Reverendo Juan Carlos García, delegado episcopal de enseñanza. Buenas tardes a todas las demás autoridades, profesores, estudiantes, señoras y señores.
Con alegría y gozo comparto ahora con vosotros la apertura de este Congreso Internacional. Agradezco la invitación que me han hecho a mí y a la Congregación para la Educación Católica. La educación religiosa escolar es una de las grandes obras de evangelización que posee la Iglesia Católica aquí en España y en el mundo. Por ello podemos decir con certeza que en la gran mayoría de los países europeos la educación religiosa escolar es una constante continua de los programas escolares públicos y privados, manteniendo su lugar en el currículum de las actividades didácticas de las escuelas primarias y secundarias. Haciendo una mirada sobre los países europeos, se puede observar una vasta gama de modelos relacionados con la enseñanza religiosa que, simplificando, los podríamos resumir en tres. El primer modelo es aquel en el cual están presentes los cursos curriculares de religión obligatorios. Este modelo tiene como base jurídica la Constitución o la legislación escolar, considerando el valor de una disciplina cultural integrada en las otras disciplinas o materias escolares. Un segundo modelo es aquel relacionado con los cursos confesionales, pero opcionales de religión. En los países de mayoría católica está vigente la enseñanza de la religión garantizada por una legislación concordataria, sea por herencia del pasado, en el caso de Italia, España, Portugal, Malta, etc., sea introducida recientemente, como es el caso de los países de la Europa centro-oriental. La situación de ambos grupos no pueden ser consideradas homólogas, sino que deben ser leídas distintamente. El tercer modelo hace referencia a las formas de catequesis escolar extracurricular. La enseñanza de la religión, restablecido en el curso de los últimos años en gran parte de los países excomunistas del Este, está significando un regreso a la catequesis confesional, sea católica que protestante y ortodoxa. Generalmente son cursos facultativos confiados a sacerdotes o pastores o catequistas laicos enviados por sus respectivas iglesias, quienes desarrollan programas de doctrina moral y confesional en servicio de los niños y de los adolescentes que aprenden las bases de la fe cristiana y que se preparan a los sacramentos. En esta gama de tipologías, y teniendo en cuenta el análisis más detallado de cada país de la Unión Europea y del entero continente, se puede observar claramente algunas tendencias comunes y convergencias del punto de vista y de decisiones estratégicas. Sobre esta tarea cultural de la enseñanza de la religión ha llamado la atención Juan Pablo II en el 1991, un discurso muy importante que tiene su valor todavía hoy. Un saludo al Simposio de Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa delineaba claramente un perfil de la enseñanza religiosa. Él ha visto, de hecho, que la enseñanza de la religión en la escuela pública es un factor de relevancia unido a la llamada de la nueva evangelización, y sobre todo hoy es un gran valor. Es una contribución primaria para construir una Europa fundada en sus valores espirituales y éticos sobre el patrimonio de la cultura cristiana. Después los factos de la Francia de hace algunos meses, yo creo que es esto el fundamento importante de la enseñanza religiosa.
En este marco, el Papa ha querido subrayar algunas exigencias e instancias principales que aún hoy tienen todo su valor a partir del hecho que al centro de la enseñanza religiosa está la promoción de la persona humana. En este horizonte, él sugería de ayudar al niño y al joven a reconocer el componente religioso como un factor insustituible para el crecimiento humano y libre. El proceso didáctico propio de la escuela de religión debe estar caracterizado por una clara valencia educativa. Los profesores de religión no deben disminuir el carácter formativo de su enseñanza. La formación integral del hombre, meta de cada enseñanza de religión católica, debe ser realizada según la finalidad propia de la escuela, logrando adquirir en los jóvenes una motivada y siempre más amplia cultura religiosa. Estas, en conclusión, son las tareas importantes, delicadas y decisivas confiadas a los directores y responsables diocesanos de la educación religiosa escolar. La selección, la formación, la actualización constante y la evaluación de los profesores de religión. A todos los docentes católicos viene recomendado de ser testimonios de la propia fe, mientras transmiten verdad y conocimiento para instaurar un diálogo abierto entre la cultura y la fe, profundamente unidas entre ellas, facilitando la debida síntesis interior del educando. Que este congreso, entonces, sea un momento de encuentro y de actualización para seguir caminando hacia una iglesia en salida, como nos ha recomendado el Papa Francisco. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monseñor, por ese panorama particularmente centrado en el continente europeo, que nos hace pensar, como dice un viejo lema de nuestra delegación, que ni somos tan pocos ni estamos tan locos, que la clase de religión y la educación católica es multiforme, como la realidad de los pueblos y las culturas es diversa, pero que es un hecho universal y un hecho cultural presente de distintos modos, pero en todo el universo. Y también tendrá la palabra a continuación don José Manuel Lorca Planes. En esta diócesis de Cartagena, en números absolutos y en números relativos, somos campeones en la escuela católica y particularmente en la enseñanza religiosa escolar. Ahí están las estadísticas. Somos muchos, no somos pocos, como dice nuestro eslogan, y andamos con ciertas locuras. En la diócesis de Cartagena hay diversos centros de formación inicial del profesorado de enseñanza religiosa. Por orden de antigüedad, hemos de citar a la Escuela de Magisterio y la Universidad de Murcia, que sigue siendo la oferta ordinaria para los futuros maestros. Están incorporados en esa tarea también en nuestra diócesis, don José Manuel, el Instituto Teológico Franciscano, más de 30 años formando a profesores para la actual DECA o la antigua DEI. El seminario transformado en Instituto Teológico San Fulgencio y también 15 años ya el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio tienen encomendada esa tarea de formación inicial y permanente del profesorado. Y sin duda la extensión del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, ahora San Dámaso, antes San Agustín, ha formado a muchísimos docentes para esta diócesis. Recientemente la última institución incorporada es la Universidad Católica San Antonio. Creemos que es importante este esfuerzo formativo. Creemos que es valiosísimo en la diócesis, de iniciativa propia o albergada en su seno como Iglesia, la presencia de más de 40 escuelas católicas. En todos los centros educativos se ofrece la enseñanza religiosa, en la mayoría de las cooperativas de enseñanza de forma normalizada. Sin duda, en las escuelas católicas forma parte, es obvio, dice una sentencia, que eligiendo el carácter propio de una escuela católica, los alumnos estudian religión. Pero en todos los centros educativos de la red pública, de educación infantil, de educación primaria,
centros especializados de educación especial, en los centros rurales agrupados, en centros de difícil desempeño, hasta en la última pedanía, en el último instituto, desde los 3 años hasta los 17, y en aquellos centros de educación especial hasta la mayoría mental, superando los 18, hay una maestra, un maestro de religión, hay una profesora y un profesor de religión. No debemos abrumar con los números, don José Manuel, pero 150.000 almas, entendiendo en el sentido integral la palabra alma, personas, de esta región de 1,5 millones, casi el 11% de las personas censadas están en la clase de religión. Hay muchos portavoces que están a favor y hay muchos portavoces que los tenemos muy, muy en contra. Pero las estadísticas son incuestionables. 150.000 alumnas y alumnos. Están publicados estos datos. Se mantiene durante años pese a reformas educativas y somos Iglesia. Y estamos en este congreso para decir que somos Iglesia y somos cultura. Y si somos Iglesia, don José Manuel, somos Diócesis de Cartagena y somos Diócesis de Cartagena, Iglesia que peregrina en la región de Murcia. Gracias por sostener desde tiempo inmemorial esta delegación, este congreso, y gracias por estar aquí. Su palabra. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Manuel Lorca. Muchas gracias. Bueno, yo en realidad he venido aquí porque me habían dicho que tenía que abrir el congreso y me he traído mi llave hipotética para poder abrir no solamente estas jornadas, sin duda ninguna importantes, sino abrir mi corazón. Ya lo he abierto. Y lo voy a hacer de una manera sencilla, porque no me he preparado unas palabras, porque he querido que al abrir el corazón Él se iba a portar bien conmigo y no me iba a traicionar. El corazón es traicionero de por sí, porque a veces cuando uno se empeña más hace como los niños pequeños, que le dices, haz una gracia, y se empeña en que no y no hay manera. Pero espero que esta tarde se porte bien conmigo. Porque lo primero que tengo que hacer es daros las gracias a vosotros por vuestra vocación en esta tarea importante y necesaria de la educación de una persona. En este caso, son, si nos atenemos solo a la enseñanza religiosa, 150.000. ¿Y qué son 150.000 para una región de 1,5 millones? Evidentemente, las estadísticas son claras. ¿A qué aspiramos? Señor secretario de la Consejería de Educación, Universidades y Cultura de la región de Murcia, aspiramos a todo. Aspiramos a todo. Esa es la aspiración. Y la aspiración tiene una explicación. La primera aspiración es a la enseñanza infantil, a la enseñanza primaria, a la secundaria, al bachiller, a la formación profesional, a la universidad, porque hay una explicación. La explicación es el hombre, hombre y mujer. Y fundamentalmente lo que en definitiva, a través de la clase de religión, vosotros, que os estáis dejando la piel también todos los días en las aulas con ilusión y con alegría, estáis cooperando a una sociedad nueva, mejor, dinámica, maravillosa, extraordinaria, en la que está presente la alegría que nos han dicho en la oración que hemos comenzado. Y está presente aquella imagen que representa al que ha vencido la muerte y al que ha vencido todas las muertes. Porque una persona no puede encontrar la alegría si no ha experimentado el dolor de la cruz. ¿Cómo voy a hablarle yo a la gente la importancia, lo maravilloso que es el triunfo de Jesucristo sobre la muerte? Si a mí me ha importado poco, si yo he estado en otras cosas, no puedo captar eso.
hasta que no paso por la cruz, hasta que no paso por la experiencia de lo que significa la muerte, no valoro lo que ha significado, lo que ha hecho el Señor por mí y por cada uno de nosotros. A eso estáis colaborando vosotros. Para eso estáis en el aula. Y para eso, sobre todo, estáis dejando también vuestra vida en la formación integral de una persona. Pero estamos trabajando de una manera talibánica por decir, vamos a conquistar número de personas, cuanta más mejor, y luego ir presumiendo por ahí de número. En absoluto. No ese es el sentido. El sentido es la dignidad de la persona que salió de las manos de Dios, no la que está influenciada de 1000 intereses, que los hay. Y que una sociedad que se deja llevar de los 1000 intereses, al final puede ser una sociedad compleja, difícil o desesperanzada, desgraciadamente, en la que muchas veces nos podemos ver o nos podemos encontrar inmersos. Pero voy a hacer referencia a la lectura que escucharemos, Dios mediante, el próximo domingo. La primera lectura, la de San Pedro. Y Pedro dice, rechazasteis al justo y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. ¿Qué nos está diciendo San Pedro? Que no vuelva a pasar esto, que no condenemos al justo y liberemos a Barrabás. Esta sociedad en la que estamos viviendo, quizás maravillosa por una parte, extraordinaria. Yo soy un enamorado de esta tierra, un enamorado de Murcia, de la región, de lo que supone. Soy extraordinariamente apasionado por esta tierra, pero mucho más por las posibilidades que tiene esta gente que vivimos aquí. Pero lo grande de todo no es la pasión que yo pueda tener por esta tierra, sino porque formo parte de esta tierra. Soy parte de este tejido y quiero para esta tierra lo mejor. Quiero para esta tierra que el Señor esté presente en nuestra vida, que sea Él el que conduzca nuestra historia, el que nos lleve y que nos anime a vivir la experiencia de la alegría que nos han anunciado al principio. Para eso estáis aquí. Por eso estáis en las aulas. Sed lo más cuidadosos posible con los hijos de Dios que se os encomiendan. Trabajad con ilusión y despertaos todas las mañanas con este pensamiento. ¿Qué voy a hacer yo hoy, aunque tenga que gastar y desgastar mi vida para potenciar a las personas que Dios ha puesto en mis manos, para que luego sean en la sociedad el hombre y la mujer que va a defender la dignidad de la persona y va a defender siempre al justo y del que ha sido culpable? Siempre la misericordia y el perdón de Dios es realmente lo que se espera. Pero defendamos al justo, defendamos a las personas que trabajan, a las que han vivido la experiencia de Dios. Y esto, si no lo hacemos desde bien pequeños, desde cuando se ponen, los padres lo confían a la Iglesia en este sentido para la educación católica, si no lo hacemos desde pequeños, estaremos traicionando la palabra de Dios y el proyecto de Dios en nosotros. Así que muchas felicidades, que Dios os bendiga, muchas gracias por este trabajo en esta iglesia de Cartagena, los que estáis aquí, o en cualquier lugar, o en otra iglesia, o en otros centros en donde podáis desempeñar vuestras labores docentes. Y ahora hago así y abro el congreso de una manera feliz, que deseo de todo corazón que sea abundante y dé buenos frutos.